Antes que nada, quiero agradecer a todos los que se han suscrito a este canal, ya somos 11.000 suscriptores y espero que podamos seguir creciendo aún más. Asimismo, agradezco a los suscriptores que han apoyado al canal con el botón de super gracias, ya que me hace saber que les gusta mi contenido, por lo que como agradecimiento continuaré trayendo el contenido que tanto les gusta. Dicho eso, no se olviden de suscribir y darle a la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un nuevo capítulo. Sin más que decir, disfruten del video. Hoy presentamos El reino está bajo ataque. Goku, luego de alejar a Raditz con un golpe, se acercaría a la niña. ¿Te encuentras bien?, preguntaría Goku. La niña, al escuchar aquella voz, abriría sus ojos notando que aquel sujeto que iba a hacerle daño no se encontraba, sino que en cambio había alguien más que la observaba con una sonrisa tranquilizadora. Goku, al no recibir respuesta, estaría a punto de preguntar de nuevo, pero la niña lo terminaría abrazando repentinamente. Tuve miedo, diría la niña. Ahora estás a salvo y no dejaré que nada te pase, diría Goku abrazando a la pequeña para calmarla. Acabé con las criaturas que se encontraban alrededor, diría Silph acercándose. Bien, supongo que hay que encargarnos del sujeto que ha estado invocándolos, diría Goku, dirigiendo su mirada al lugar donde había terminado el enemigo después de golpearlo. Duele, 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 eso duele, diría Raditz quejándose del dolor mientras se levantaba. Goku, al observar que aquel sujeto se había puesto de pie, haría lo mismo mientras colocaba a la niña atrás de él. ¿Quién se atrevió a lastimarme?, gritaría Raditz enojado, dirigiendo su mirada a quien lo había golpeado, pero al darse cuenta de quién era, el terror invadiría todo su ser. Parece que se enojó, diría Silph. Protege a la niña, diría Goku empezando a caminar. Déjamelo a mí, diría Silph colocándose al lado de la niña. Nero, que estaba sobre la cabeza del azabache, volaría donde estaba la pequeña colocándose sobre su cabeza. Espero que estés preparado porque no tendré piedad contigo luego de haber lastimado y matado a tantas personas, diría Goku. Maldición, ¿por qué él se encuentra aquí? ¿No se suponía que esos sujetos se iban a encargar de él?, pensaría Raditz preocupado. Maldita sea, gritaría Raditz alterado usando su magia para hacer aparecer una gran cantidad de zombies. No me digas que eso es lo único que puedes hacer, invocar muertos para que peleen por ti. Qué patético eres, diría Goku creando una esfera de ki en una de sus manos. Cállate, no eres más que un insecto sin poder mágico, diría Raditz enojado, enviando a sus creaciones a atacar al azabache. Goku alzaría su mano estando a punto de pulverizar a los zombies, pero inesperadamente todos serían aniquilados en un instante por cierto albino que se colocaría al frente suyo. Espero que no te moleste que haya intervenido, diría. Basta. Para nada, llegaste justo a tiempo, ya que un poco más y me habría matado, diría Goku bajando la mano mientras deshacía la esfera de energía. Por alguna razón siento que estás burlándote de mí, diría. Basta. ¿Qué va? Imaginas cosas, diría Goku. ¿Quién es ese chico? Deshizo fácilmente a todas mis creaciones, pensaría Raditz, pero notaría la espada que llevaba el albino. Así que tú debes ser el chico de la antimagia, diría Raditz llamando la atención de ambos hermanos, en especial del mayor. ¿Acaso me conoces?, preguntaría. Basta. Maldición, la situación se complica y lo peor es que esos dos aún no llegan, pensaría Raditz. ¿Acaso él tendrá algo que ver con aquel sujeto que nos atacó la otra vez en la mazmorra? Si es así, entonces está aquí por asta, pensaría Goku seriamente. Goku iba a preguntarle a aquel sujeto la razón por la que buscaban a su hermano, pero notaría como el albino se colocaba al frente suyo. Yo me encargaré de él, tú cuida a la niña, diría. Basta. Como tú desees, pero no lo vayas a lastimar mucho, ya que quiero sacarle información sobre algo, diría Goku, dirigiéndose hacia donde se encontraba la niña junto a Silph y Nero. ¿Información? Bueno, está bien, diría hasta confundido. Y una cosa más, no te vayas a confiar, diría Goku. No lo haré, diría hasta sosteniendo su espada con ambas manos. No vale la pena seguir usando cadáveres normales si ese chico va a eliminarlos fácilmente con su espada antimagia. No tengo otra opción más que sacarlo, pensaría Raditz, observando que las cosas se le habían complicado. Número 4. Jimmy, diría Raditz invocando a una nueva criatura con su magia de espectro.
La niña al ver aquella criatura que había invocado el enemigo acabaría asustándose. ¿Qué criatura más asquerosa?, diría Sylph. El ki de esa cosa es impresionante, pero no es nada que no pueda manejar, pensaría hasta empezando a correr en dirección del enemigo. Vamos Jimmy, atácalo, diría Rades haciendo que su criatura empezara a lanzar esferas oscuras en dirección del albino. Hasta tras observar aquellas esferas acabaría deteniéndose a medio camino, empezando a bloquear y deshacer los ataques con su espada. La niña al ver que el albino que no hacía más que defenderse se preocuparía, pero sería consolada por Nero tras ella acariciarle su cabeza con sus alas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás tan serio?, preguntaría Sylph sentándose en el hombro del azabache. Tengo un mal presentimiento sobre todo esto, diría Goku mientras observaba cómo su hermano bloqueaba fácilmente todos los ataques de la criatura. Maldición, ese chico es muy rápido, pensaría Rades observando que su creación no le había podido hacerle ningún daño al albino, pero se le ocurriría una idea para hacer que bajara la guardia. Atácales a ellos también Jimmy, diría Rades, provocando que la criatura enviara múltiples esferas oscuras en dirección donde se encontraba el azabache junto a la niña, Sylph y Nero. Sylph iba a intervenir para destruir aquellas esferas, sin embargo, terminaría siendo detenida por el azabache, pero notaría cómo el albino se colocaba al frente de ellos en un instante para posteriormente con su espada deshacer los ataques. Maldito, no te perdonaré por haber intentado lastimarlos, diría hasta molesto lanzándose a una gran velocidad en contra de Jimmy, que acabaría partiéndole por la mitad con su espada. Eso fue increíble, diría Leopold sorprendido mientras se acercaba al azabache. Era de esperarse, no por nada lo he estado entrenando, diría Goku. Eso explica lo fuerte que es, diría Leopold. Imposible, derrotó a Jimmy de un solo ataque, diría Rades impactado observando a su creación partido a la mitad en el suelo. Deja de estar jugando hasta idiota y derrota a ese sujeto de una buena vez, diría Noelle acercándose junto al capitán de los leones carmesíes. ¿Cómo que idiota?, diría hasta molesto cómicamente, pero sería ignorado por la princesa del agua. Hola Noelle, veo que nos encontraste, diría Goku nervioso por la mirada molesta que tenía la princesa del agua hacia él. Tonto, porque me dejaste atrás, sabes muy bien que aún no soy buena percibiendo el ki, por lo que fue complicado encontrarte, diría Noelle. Lo siento, no fue mi intención dejarte atrás, diría Goku. Por mí hubiera sido mejor que no hubieras venido ya que no eres necesaria, diría Sylph. ¿Qué quisiste decir con eso, enana?, diría Noelle molesta. ¿A quién le dices enana, princesa inútil?, diría Sylph molesta. ¿Qué dijiste?, diría Noelle molesta. No me ignoren, diría Rades enojado tras todos haberle dejado de prestar atención. Tú cállate si no quieres terminar muerto, gritarían Noelle y Sylph molestas. Rades inconscientemente acabaría dando unos pasos atrás por la mirada enojada de las chicas. Ya basta ustedes dos, no es momento de discutir, diría Goku, separando a las chicas para que no empezaran a pelear. Pero ella fue quien empezó, diría Noelle. Eso ya no importa, ahora es mejor concentrarse en el enemigo, diría Goku. Sylph le sacaría la lengua a la princesa después de colocarse atrás del azabache. Maldita enana, pensaría Noelle molesta. ¿Y te pasa a menudo este tipo de situaciones?, preguntaría Fuego León. Más de lo que crees, diría Goku suspirando. Ya veo, diría Fuego León. Esas chicas están locas, pensaría Leopold. Ya que todo se ha calmado, ahora es tu turno de ser derrotado, diría hasta señalando con su espada al enemigo. No te confíes solo porque derrotaste a Jimmy, veamos si puedes contra él. Número 2. Alfred, diría Rades invocando a una extraña criatura que expulsaba rayos por todas partes. La niña al sentir aquel poder abrumador se ocultaría atrás del azabache para protegerse. Goku se percataría de que la pequeña se encontraba asustada, por lo que tomaría una decisión. Increíble, es mucho más poderoso que el anterior, diría Asta. Dime Asta, ¿crees poder derrotar a esa cosa?, preguntaría Goku. Sí, sin problemas, diría Asta. Bien, me alegra escuchar eso, diría Goku, agachándose ligeramente para cargar a la niña entre sus brazos. ¿Qué vas a hacer?, preguntaría Noelle confundida. Llevaré a la niña a un lugar seguro y de paso veré si los demás necesitan ayuda, diría Goku empezando a levitar. Fuego León y Leopold al ver que el azabache volaba quedarían sorprendidos que pudiera hacer eso sin poseer magia. Espérame, diría Sylph siguiendo al azabache. Yo también voy contigo, diría Noelle.
Es mejor que te quedes y apoyes a Asta, diría Goku. Noelle tras escuchar aquello no haría más que hacer un puchero. Te los encargo, diría Goku dirigiendo su mirada al mayor de los hermanos de la magia de fuego. No te preocupes, yo los cuidaré, diría Fuego León. Goku esbozaría una ligera sonrisa para posteriormente salir volando junto a Sylph hacia un lugar seguro para dejar a la niña. Al menos no tendré que preocuparme por él en este momento, pensaría Raditz. Instantes después, Goku y Sylph, tras dejar a la niña en un lugar seguro, se encontrarían sobrevolando la capital mientras observaban si alguien necesitaba de su ayuda. ¿Y por dónde empezamos a ayudar?, diría Sylph, observando el caos que había en toda la capital. Podríamos empezar ayudando aquí, diría Goku, deteniéndose al observar que Sol y Charlotte se encontraban rodeadas por una horda de zombies. ¿Acaso alguien necesita ayuda?, preguntaría Sylph dirigiendo su mirada al lugar donde veía el azabache, pero al darse cuenta de quiénes eran inflaría sus mejillas. Jefa, son muchos y no dejan de levantarse por más que los golpeemos, diría Sol. Lo sé y llámame capitana, diría Charlotte, usando su espada de espinas para inmovilizar a algunos zombies. ¿Ahora cómo los detenemos?, preguntaría Sol enviando a sus golems de tierra a atacar a los muertos. Parece que están bien, así que vámonos, diría Sylph. Vamos, no seas así, se nota que están en problemas, diría Goku. Charlotte y Sol escucharían una voz conocida provenir desde arriba de ellas, por lo que dirigirían su mirada al cielo. Es Goku y está volando, diría Sol sorprendida de que pudiera hacer aquello sin poseer magia. ¿Qué hace aquí?, pensaría Charlotte. Parece que notaron nuestra presencia, diría Sylph. Hay que descender a donde están, intentaría decir Goku, pero observaría cómo los zombies aprovechaban el momento para atacar a Charlotte y Sol tras ellas distraerse, por lo que lanzaría múltiples ráfagas de ki hacia los muertos, que los terminaría pulverizando antes de que las lastimaran. Saben, deberían tener un poco más de cuidado, diría Goku mientras descendía junto a Sylph al suelo. Cada vez me sorprendes más, diría Sol. Goku sonreiría mientras se rascaba la parte de atrás de su cabeza. No hacía falta que intervinieras, pude haberme encargado de esas cosas yo sola, diría Charlotte. Lo sé y estoy muy consciente de eso, aunque no significa que debes hacerlo todo sola, ya que siempre habrá situaciones en donde necesites la ayuda de alguien más, por muy fuerte que seas, y te lo digo por experiencia, debido a que fui atravesado en el pecho por un enemigo al estar distraído, y si no fuera por la ayuda de mis amigos tal vez hubiera muerto, diría Goku. Charlotte y Sol tras escuchar aquello se sorprenderían que alguien con el nivel de un capitán resultara herido. Si yo hubiera estado ahí hubiera acabado con mis propias manos al sujeto que te lastimó, diría Sylph. Conociéndola no dudo que lo hubiera hecho, pensaría Goku. ¿Y qué pasó con tu herida?, preguntaría Sol. Por suerte alguien del amanecer dorado curó mi herida y no quedó ninguna cicatriz, diría Goku. Ya veo, me alegra escuchar eso, diría Sol. Tal vez tenga razón y deba abrirme un poco cuando se trata de recibir ayuda de alguien más en momentos críticos, pensaría Charlotte. En fin, como te lo había dicho antes, Charlotte, y lo vuelvo a decir ahora, puedes contar conmigo en caso de que necesites ayuda, ya sea por algún enemigo o una cosa trivial, así que no dudes en llamarme, estaré ahí para cuidar tu espalda en caso de que lo necesites, diría Goku. ¿Por qué harías eso?, preguntaría Charlotte. Pues eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Se cuidan los unos a los otros, además no permitiría que a alguien importante para mí, radiante Sol, le pasara algo malo, diría Goku. Ya te dije que no me llames así, además ¿por qué siempre me llamas de esa manera?, diría Sol sonrojada. Eso es porque tienes una personalidad muy alegre capaz de iluminar cualquier lugar solo con tu presencia, diría Goku. Sol no sabría cómo responder ante aquello más que solo terminar sonrojándose aún más mientras humo salía de su cabeza. Aún me sigue sorprendiendo verla comportarse de esa manera por un chico, pensaría Charlotte. Oye, deja de coquetear con otras mujeres en mi cara, diría Sylph celosa mientras le jalaba de las mejillas al azabache. Ay, no estaba coqueteando, solo decía la verdad, diría Goku. Tu verdad suena como coqueteo, diría Sylph, estirándole aún más las mejillas al azabache. Charlotte y Sol no evitarían reírse al ver lo que le ocurría al azabache. Eso dolió, ¿sabes?, diría Goku sobándose ambas mejillas tras el hada soltarle. Sylph solo se cruzaría de brazos dándole la espalda. No sé por qué, pero de alguna manera estar cerca de él se siente bien, pensaría Charlotte. Vienen más de esas cosas, diría Sol, observando que los zombies se acercaban a ellos empezando a rodearlos.
¿No crees que ya va siendo hora de que te deshagas de esas cosas que están por todo el reino? Así ya no te preocuparías de ir a ayudar a los demás, diría Sylph. Sí, creo que tienes razón, diría Goku, empezando a levitar hasta elevarse unos cuantos metros sobre el suelo. Charlotte y Sol se preguntarían qué era lo que iba a hacer, debido a que notarían cómo alzaba una de sus manos al cielo. Goku, mientras sentía las presencias de los zombies en todo el reino, empezaría a rodearse de una aura blanca, sorprendiendo a Charlotte y Sol, que veían atentas lo que hacía. No espere que fueran tantos, pero no importa, con este ataque acabaré con todos, diría Goku, empezando a lanzar cientos de esferas de energía en todas direcciones. Aquello sería notado por toda la población, preguntándose si la capital estaba bajo ataque, pero sin que se lo esperaran, aquellas esferas empezarían a desintegrar a todos los zombies que habían provocado mucha destrucción. Acabo con todas esas criaturas en un instante, diría Charlotte sorprendida. Él es increíble, diría Sol. Y eso que no se esforzó en lo absoluto, diría Sylph. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntaría Charlotte. Me refiero a que no usó ni el 1% de su verdadero poder para acabar con esas criaturas, diría Sylph, sorprendiendo a la capitana de las Rosas Azules y a su subordinada por lo que había dicho. ¿Qué tan fuerte es Goku?, preguntaría Sol. Más de lo que te imaginas, ya que nadie en este mundo sería capaz de hacerle frente, ni siquiera ese tal Rey Mago, diría Sylph. ¿De qué hablan?, preguntaría Goku, curioso, pisando suelo. De nada importante, diría Sylph, acercándose a la azabache para sentarse en su hombro. ¿Será verdad lo que dice ella, que él sea más fuerte que el Rey Mago?, pensaría Charlotte mientras observaba curiosa al azabache. Lo que hiciste fue asombroso, diría Sol acercándose. Jeje, no es para tanto, diría Goku. Eres demasiado modesto, lo sabías, diría Sylph sonriendo. Charlotte iba a preguntarle algo al azabache, pero escucharía como las personas empezaban a ovacionarlos. Parece que todo el mundo te adora, diría Sylph, escuchando como algunas personas ovacionaban al azabache. Eso parece, aunque es un poco incómodo ser el centro de atención, diría Goku. Deberías acostumbrarte, ya que los caballeros mágicos siempre son el centro de atención, así que no le des mucha importancia a eso y saluda a la gente que te apoya, diría Sol. De acuerdo, diría Goku, alzando una de sus manos mientras la agitaba para saludar a las personas, pero al hacer aquello provocaría que algunas chicas que se encontraban en aquel lugar empezaran a gritar como niñas enamoradas. Lo que faltaba, tenía que volverse popular entre las mujeres, pensaría Sylph inflando sus mejillas. Oye Goku, diría Charlotte llamando su atención. Sí, dime, diría Goku dejando de saludar. Si eres tan fuerte, ¿por qué no acabaste con esas cosas desde antes?, preguntaría Charlotte. No podía arriesgarme a lastimar por accidente a los civiles, debido a que podrían haber sido atrapados por aquellas criaturas, por eso antes de exterminarlos tenía que estar seguro de que las personas no estuvieran cerca, diría Goku. Entiendo, y seguramente aprovechaste que esas cosas estaban distraídas con las demás órdenes para acabar con ellos, diría Charlotte. Exactamente, veo que te diste cuenta, diría Goku. Por alguna razón siento que nos usaste, diría Charlotte, colocando un dedo en el pecho del azabache tras acercarse. Lo siento si fue así, diría Goku nervioso por la mirada molesta de la capitana. Estoy jugando contigo, diría Charlotte alejándose. Goku daría un suspiro de alivio al ver que la capitana no estaba molesta con él. ¡Qué extraño! No espere que la jefa se comportara así con un hombre, pensaría Sol. Sylph había observado curiosa lo que había hecho la capitana, pero no le daría importancia, por lo que dirigiría su mirada al azabache. Ya me cansé de estar aquí, podemos irnos, diría Sylph. Está bien, será mejor ir a ver cómo está hasta ya que parece que derroto a ese sujeto, diría Goku. Y yo que pensaba que podíamos tener una cita, diría Sylph suspirando. Será después de que todo esto acabe, diría Goku. Sylph tras escuchar aquello se alegraría. Así que ya te vas, diría Sol. Sí, ya que tengo que ir a sacarle información al enemigo sobre algo, diría Goku. Entiendo, no olvides que dijiste que ibas a ir a visitarme, diría Sol. No lo haré, diría Goku. Sol esbozaría una linda sonrisa esperando a volver a verlo en otra ocasión. Nos vemos después, diría Goku empezando a levitar. Sol se despediría con una mano mientras le observaba alejarse. Es alguien interesante, me gustaría conocerlo aún más, pensaría Charlotte. Jefa, ya que todo ha terminado, ¿por qué no vamos a ducharnos?, diría Sol sonriendo.
Es una buena idea, pero antes llámame capitana, diría Charlotte, pero inesperadamente una extraña mancha oscura aparecería bajo sus pies que empezaba a cubrirlas. Goku, gritaría Sol. Charlotte observaría con seriedad la situación en la que estaban. Goku y Sylph, tras escuchar aquel grito, dirigirían su mirada hacia donde habían dejado a las dos integrantes de las Rosas Azules, y observarían como una sombra extraña las terminaba cubriendo por completo para posteriormente acabar desapareciendo. ¿Qué fue lo que les pasó? Su presencia desapareció al igual que las demás órdenes, diría Sylph. Goku, preocupado, cerraría sus ojos empezando a buscar la presencia de Charlotte y Sol, percatándose que se encontraban a kilómetros del reino junto con los demás caballeros mágicos. Por un momento pensé que algo malo les había pasado, pero me alegra que se encuentren bien, pensaría Goku aliviado. ¿Crees que es obra de aquellos que invadieron la capital?, preguntaría Sylph. Es posible, diría Goku. Mira, hay alguien allá y parece ser un enemigo, diría Sylph señalando a una mujer con un vestido negro. Goku no diría nada más que solo observar de manera seria a aquella mujer. Todos los caballeros mágicos son unos idiotas por haber caído en nuestra trampa, aunque es una pena ya que yo quería jugar con ellos, pero no importa, aprovecharé este momento para absorber esencia juvenil, diría una bruja sacando su grimorio para realizar un hechizo. Parece que va a hacer algo, diría Sylph. Magia de maldición de ceniza, formación de absorción de ceniza, diría la bruja, creando una especie de niebla púrpura que empezaría a robar la energía vital de las personas, provocando que se volvieran ancianas en un instante. Oye tú, devuelve a las personas a la normalidad, diría Goku, acercándose junto con Sylph hacia el enemigo. Pensé que todos los caballeros mágicos habían caído en la trampa, pensaría la bruja, observando que alguien se le acercaba, pero al notar quién era sentiría una especie de miedo y atracción tras recordar lo que le habían dicho del azabache. Goku iba a decir algo, pero aquella mujer terminaría acercándose a él para posteriormente colocar sus manos en sus mejillas. Eres mucho más apuesto en persona de lo que pensaba y no pareces ser un tipo peligroso como lo había pintado el señor Warui, diría la bruja. Por su manera de decirlo, ese tal Warui parece conocerme, me pregunto si tiene algo que ver con ese sujeto que quiso llevarse a Asta, pensaría Goku. Sylph quedaría paralizada al ver cómo aquella mujer se le había acercado a su hombre. Mi nombre es Catherine, dime, ¿te gustaría ir a divertirte conmigo un rato?, diría la bruja acercándose a centímetros del rostro del azabache. Vamos guapo, contesta, diría Catherine sonriendo. Aléjate de él, vieja bruja, diría Sylph enojada, usando magia de viento para alejarla del azabache. Maldita enana, ¿cómo te atreves a decirme vieja?, diría Catherine molesta. Es lo que realmente eres, diría Sylph, colocándose enfrente del azabache protectoramente. Acabaré contigo, enana, y una vez que lo haga me quedaré con el chico que está atrás de ti, diría Catherine. Quiero verte intentarlo, vieja bruja, ya que no permitiré que le pongas tus sucias manos a mi Goku, diría Sylph. Tuyo. Ja, no me hagas reír, ¿acaso no te has visto en un espejo? Tú nunca podrás estar con él por más que tú quieras, ya que él nunca se enamoraría de una enana como tú, diría Catherine. Te equivocas, Goku me quiere mucho y a él no le importa que sea pequeña, además me prometió que siempre estaríamos juntos, diría Sylph. Seguramente lo dijo para no herir tus sentimientos, diría Catherine. Ya me cansé de escucharte, ahora mismo acabaré contigo, diría Sylph molesta, pero notaría como la mano del azabache se colocaba al frente de ella. ¿Te llamabas Catherine, cierto?, diría Goku. Así es, ¿por qué lo preguntas? ¿Acaso vas a ir conmigo a divertirte un rato? Si es así, deja a esa enana y vámonos los dos solos a otra parte, diría Catherine. Esa vieja está buscando a que le den una paliza, pensaría Sylph molesta. No me importaría ir a divertirme contigo a otro lado, pero antes quiero que me digas por qué motivo están atacando la capital, diría Goku. No estarás hablando en serio con lo de ir con ella a otro lado, diría Sylph mentalmente. No, solo lo dije como una manera para sacarle información, diría Goku mentalmente. Entiendo, pero dudo que ella te lo vaya a decir, diría Sylph mentalmente. No me importaría decírtelo, pero si lo hago me meteré en graves problemas, en especial con el señor Warui, diría Catherine. Era de esperarse que dijera algo así, pensaría Sylph.
Su expresión cambió al mencionar ese nombre. Tal vez podría usar eso a mi favor, pensaría Goku. Mires por donde lo mires, no tienes otra opción más que contármelo, ya que seguramente ese tal Warui que parece conocerme te habrá contado sobre mí y lo poderoso que soy, por lo que dudo que él te deje vivir una vez que yo te saque información después de derrotarte, diría Goku. Ahora que lo menciona tiene razón, seguramente si intento enfrentarme a él termine siendo derrotada, además de que si terminan sacándome información dudo que el señor Warui me deje vivir. Si vuelvo a la base, pensaría Katerine sin saber qué hacer, pero tendría una idea para evitar que su vida corriera peligro al dirigir su mirada al azabache. Te diré todo lo que quieres saber, pero siempre y cuando me dejes ir y me prometas una cosa, diría Katerine. De acuerdo, pero deberás responder todas mis preguntas, diría Goku. ¿Estás seguro? ¿No crees que se enojarán si dejas que ella se escape?, diría Sylph. No creo, pero si llega a suceder hablaré con Julius explicándole todo. Estoy seguro que él entenderá, diría Goku. Entiendo, pero solo espero que no salga con que le prometas algo extraño, porque si no yo no dudaré en acabar con ella, diría Sylph. Dudo que haga que le prometa algo extraño dada la situación en la que se encuentra, ¿no es así?, diría Goku. Así es, diría Katerine. Bien, entonces empezaré con las preguntas. ¿Por qué razón están atacando la capital? ¿Cuál es su objetivo?, preguntaría Goku. Nuestros objetivos son 3 personas: el capitán de los leones carmesí, el chico que posee la antimagia y tú, diría Katerine. Eso explica por qué razón el capitán Fuego León aún se encuentra en la capital, pensaría Goku. ¿Qué quieren de nosotros? En especial quiero saber por qué razón quieren a Asta, preguntaría Goku. Si te refieres al chico de la antimagia, pues no tengo idea para qué lo quiere el señor Warui, pero con respecto al capitán de los leones carmesíes, es quitarle una gema que lleva con él, diría Katerine. Por lo visto ella no sabe nada. Me pregunto qué quiere de Asta ese sujeto llamado Warui, pensaría Goku, pero sentiría como el ki del capitán Fuego León desaparecía repentinamente. Parece que atraparon al primer objetivo, que es el capitán de los leones carmesí, diría Katerine. ¿A dónde se lo llevaron?, preguntaría Goku. A un espacio fuera de esta realidad, donde alguien lo está esperando, diría Katerine. Si es verdad lo que dice no podré ir a ayudarlo, pero como es un capitán seguramente debe estar bien y dudo que se deje derrotar fácilmente, pensaría Goku. ¿Alguna otra pregunta?, diría Katerine. Yo sí tengo una pregunta. Dime por qué razón Goku también es un objetivo, preguntaría Sylph. Eso es porque yo represento una amenaza para lo que quiera que estén haciendo, diría Goku. Así es, por eso el señor Warui te quiere muerto antes de que arruines sus planes en el futuro, diría Katerine. Ja, dudo que alguien tenga el nivel como para acabar con Goku, diría Sylph. No estés tan segura, hay 2 sujetos muy poderosos que van a ir tras él y tienen por misión matarlo, diría Katerine. Si son como ese sujeto que nos atacó cuando estábamos en la mazmorra, no creo que tenga problemas en derrotarlos, pensaría Goku. Bien, creo que ya he respondido suficientes preguntas, así que antes de irme quiero que me prometas que me protegerás en caso de que mi vida corra peligro, diría Katerine. Lo prometo, así que para saber si corres peligro te voy a dar esto, diría Goku usando su poder para crear una especie de botón. ¿Qué es eso?, preguntaría Katerine. Es un botón de emergencia, úsalo para llamarme cuando corras peligro, diría Goku extendiendo su mano donde tenía el artefacto. Katerine cogería el botón de la mano del azabache para terminar observándolo. Solo debes presionar el botón e inmediatamente iré a donde sea que te encuentres, diría Goku. Entiendo, pero lo presionaré en caso de que necesite tu compañía, diría Katerine. Es una aprovechada, pensaría Sylph. No veo por qué no mientras tú prometas que no volverás a hacer daño a las personas, diría Goku. No tengo opción, ¿verdad?, diría Katerine. No, por eso para saber que estás dispuesta a cambiar devuelve a las personas a la normalidad, diría Goku. De acuerdo, diría Katerine revirtiendo su hechizo, lo que provocaría que las personas que habían envejecido recuperaran su juventud. Goku notaría un repentino cambio de aspecto en la bruja debido a que había envejecido levemente. Soy yo, acaba de envejecer un poco, diría Sylph curiosa. Katerine desviaría la mirada evitando el contacto visual con el azabache para que no la viera. Ya entiendo, roba la energía vital de las personas para mantenerse joven, pensaría Goku. Así que eres una vieja, diría Sylph burlándose.
Catherine, para evitar escuchar las burlas, estaría a punto de marcharse, pero sentiría como el azabache colocaba una de sus manos en su hombro. ¿Acaso vas a burlarte por mi apariencia al igual que esa enana?, diría Catherine. Para nada, solo quería saber el motivo por el que necesitas robar la energía vital de las personas, diría Goku. Es por una maldición que tengo que me obliga a robar la energía de los demás para mantenerme joven, diría Catherine, pero repentinamente sentiría una mano en su mejilla, haciendo que dirigiera su mirada hacia el azabache. Goku, sin decir nada, le otorgaría una gran cantidad de energía, provocando que el cuerpo de la bruja se cubriera de un aura blanca, haciendo que se observaría como ella volvía a ser joven de nuevo. Catherine, sorprendida de lo que había hecho el azabache, haría aparecer un espejo para verse, donde notaría que había vuelto a ser joven. Si necesitas más energía para mantenerte en ese estado, no dudes en llamarme, estaré feliz de ayudarte mientras no vuelvas a hacer daño a los demás, diría Goku sonriendo. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntaría Catherine. Es una manera de evitar que caigas en tus impulsos de hacerle daño a los demás, además velo como una segunda oportunidad para hacer bien las cosas, diría Goku. No encuentro las palabras para agradecerte, así que haré esto en su lugar, diría Catherine, dándole un beso en la mejilla al azabache, para posteriormente marcharse con una sonrisa en el rostro. Vieja bruja, ¿cómo te atreves a darle un beso a mi hombre?, gritaría Sylph molesta. Espero que pueda cambiar para bien, pensaría Goku, pero sentiría una presencia conocida acercándose. Eres un imán para las mujeres, lo sabías, diría Yuno. ¿Por qué lo dices?, preguntaría Goku. Por nada, pero está bien que la dejes escapar, diría Yuno. Mientras no vuelva a hacer nada malo, todo está bien. Además hicimos un trato de que si me contaba lo que quería saber la dejaba ir, diría Goku. Ya veo, diría Yuno. Si vuelvo a ver a esa mujer, juro que la golpearé por haberte besado, diría Sylph mientras limpiaba la mejilla del azabache. Goku tendría una gota de sudor en su mejilla, por lo que había dicho la pequeña hada, pero repentinamente volvería a sentir el ki del capitán de los leones carmesí, aunque notaría algo extraño debido a que su presencia disminuía drásticamente. Al mismo tiempo, con Asta, Fuego León se encontraría tendido en el suelo, desangrándose debido a que había perdido uno de sus brazos. Noelle, al ver al capitán de los leones carmesí aparentemente muerto, acabaría gritando: «¡Hermano!», gritaría Leopold impactado. «Se lo tenía merecido», diría Rades riéndose. «Malditos», gritaría Asta enojado, pero escucharía junto a los demás un zumbido que llamaría su atención, notando que el azabache había aparecido repentinamente al lado del capitán. No espere que lo derrotaran, pensaría Goku, arrodillándose mientras creaba un pedazo de tela para terminar usándolo como torniquete en el brazo del capitán, evitando que se desangrara aún más, siendo que tras hacer aquello empezaría a curarlo al cubrir su cuerpo con un aura de ki. Leopold y Noelle, al ver lo que hacía el azabache, se acercarían a él. «Hermano, despierta», diría Leopold preocupado. «No te preocupes, no dejaré que muera», diría Goku. «Por favor, cuento contigo para que salves a mi hermano», diría Leopold. «Déjamelo a mí», diría Goku. Sylph, mientras observaba cómo el azabache curaba al capitán, se percataría como algo caería cerca de ellos. «Es el grimorio del capitán Fuego León, pero está empezando a desintegrarse», diría Noelle preocupada. «Maldición, en ese estado no podrá comer una semilla del ermitaño», pensaría Goku, aumentando aún más el efecto de curación. «No puedo creer que mi hermano haya sido derrotado», diría Leopold apretando sus puños. «Me hubiera gustado poder acabar con mis propias manos al capitán de los leones carmesí, pero con el molesto chico de la antimagia y ese sujeto será imposible hacerlo», pensaría Rades. «Hay que largarnos de aquí», diría Baltos, llamando la atención de su compañero. «¿Y qué hay del chico de la antimagia?», diría Rades. «Ya ellos dos se encargarán de llevarlo, así que vámonos antes de que el otro sujeto acabe de curar al capitán de los leones carmesí», diría Baltos usando su magia para transportar a su compañero y marcharse de aquel lugar. «Supongo que no hay de otra, pero no importa, tendré mi venganza después», diría Rades, dirigiendo su mirada al albino mientras era cubierto por la magia de su compañero. «No permitiré que escapes», diría Asta, empezando a correr en dirección del enemigo. «Nos vemos después, mocoso», diría Rades estando a punto de desaparecer, pero una espada se clavaría en el suelo, provocando que la magia de su compañero se deshiciera.
Anulo mi magia espacio-temporal, diría Baltos sorprendido. No creas que te dejaré escapar fácilmente, aún tienes que pagar por todo el daño que hiciste, diría Asta, impactándole un fuerte golpe en el rostro a Rades, que lo enviaría a rodar por el suelo unos cuantos metros hacia atrás. Asta sin ninguna emoción sacaría su espada del suelo, empezando a caminar en dirección donde se encontraba Rades, que intentaba ponerse de pie luego del golpe. Esto no va bien, diría Baltos intentando de nuevo transportar a su compañero, pero su magia volvería a ser anulada por la espada antimágica del albino. Eso me dolió, maldito, diría Rades, levantándose mientras con una de sus manos evitaba sangrar por su nariz. Después de lastimar a tanta gente, no te quejes por un simple golpe, diría Asta seriamente. Rades, pánico del miedo al ser superado en fuerza, acabaría retrocediendo, pero el albino aparecería al frente suyo propinándole un fuerte golpe en el estómago obligándolo a escupir sangre. ¿Duele, verdad? Ese mismo dolor le infligiste a gente inocente mientras reías, ahora es tu turno de sentir el mismo dolor, diría Asta. No seré derrotado por una escoria sin poder mágico como tú, diría Rades, lanzando un ataque hacia el albino, pero lo terminaría anulando con su espada fácilmente. Pueda que no tenga poder mágico, pero no lo necesito, ya que solo con mi fuerza seré capaz de convertirme en el rey mago más poderoso, diría Asta. Haz algo, Baltos, diría Rades acorralado. ¿No crees que si pudiera ya lo habría hecho antes?, diría Baltos. Maldición, ese chico de la antimagia es un problema, y lo peor, ese sujeto acabo de curar al capitán de los leones, Carmesí, pensaría Baltos preocupado mientras observaba cómo el azabache se ponía de pie. He terminado de curarlo, diría Goku. ¿Crees que estará bien?, preguntaría Leopold. Dado en el estado en que lo dejaron, dudo que despierte pronto, pero por lo menos está fuera de peligro, diría Goku. Entiendo y gracias por haber salvado a mi hermano, diría Leopold. De nada, pero por ahora hay que encargarnos de esos sujetos, diría Goku. Déjamelos a mí, yo haré que paguen por lo que le hicieron a mi hermano, diría Leopold molesto mientras chocaba su puño contra la palma de su mano. ¿Dónde rayos están? Esos sujetos ya deberían estar aquí, pensaría Baltos, observando cómo el hermano del capitán de los leones, Carmesí, se acercaba hacia donde se encontraba el albino y su compañero. Oye, Asta, deja que yo me encargue de ese sujeto, diría Leopold. Está bien, diría Asta colocando su espada en su hombro, pero sentiría como un ataque iba hacia él, por lo que acabaría esquivándolo. Leopold, que había observado lo que le había pasado al albino, notaría como un ataque igualmente iba hacia él, por lo que no le quedaría más que esquivarlo. Así que era verdad lo que dijeron, diría una voz, llamando la atención de los caballeros mágicos. Así que llegaron sus refuerzos, pensaría Goku, observando cómo eran rodeados por una niebla, que tras desvanecerse aparecerían más enemigos que se colocarían al frente de su compañero. ¿Dónde están Sanso y Nikki? Deberían haberlos traído, diría Rades. Llegarán en un momento, pero deberías darnos las gracias por haber venido a ayudarlos hasta mientras, diría una chica. ¿Acaso no comprendes lo grave de la situación, Sari? De poco sirve su ayuda si de todas formas no seremos capaces de salir ilesos con ese sujeto aquí, diría Rades, señalando al azabache que los observaba seriamente. Si no hubiéramos venido te hubieran capturado y se dispondrían a diseccionarte, así que, si vas a acabar así, deja que te diseccione yo primero, diría Sari. Deja de decir tonterías y pórtate seria una vez en tu vida, diría Rades. Eres un aguafiestas, diría Sari. No nos queda otra opción más que aguantar hasta que esos dos aparezcan, diría un encapuchado. Noelle, Sylph, cuiden del capitán, diría Goku empezando a caminar hacia donde se encontraban Asta y Leopold. De acuerdo, déjamelo a mí, diría Noelle. Espero que acabe con ellos rápido para después ir a nuestra cita, pensaría Sylph. Espero que estén listos para combatir, diría Goku. Siempre estoy listo, diría Asta. ¿Y qué esperamos? Magia de fuego. Llamarada explosiva, diría Leopold lanzando múltiples ataques de fuego, pero el enemigo lo terminaría contrarrestando con sus propios ataques. No me quedaré atrás, diría Asta, acercándose a los enemigos en un abrir y cerrar de ojos, estando a punto de golpear a uno de ellos con su espada, pero sería detenida por alguien que había aparecido repentinamente. Tú debes ser el chico de la antimagia, diría Nikki. ¿Qué? Detuvo mi espada con una sola mano, pensaría Asta sorprendido, pero terminaría recibiendo un fuerte golpe en su estómago que lo terminaría dejando inconsciente.
Hasta gritaría Goku lanzándose para ir a ayudar a su hermano, pero terminaría recibiendo una poderosa patada por parte de alguien que lo enviaría a estrellar en contra de un edificio. ¿Por qué tardaron tanto, idiotas?, preguntaría Raditz. ¿A quién le llamas idiota, sabandija inútil? ¿Acaso quieres que te mate?, diría Sanzo molesto. Lo siento, diría Raditz asustado. ¿Quiénes serán esos sujetos? Dejaron fuera de combate a Asta y golpearon a Goku como si nada, pensaría Leopold nervioso. Pagarás por lo que le hiciste a Goku, diría Sylph molesta usando su poder para crear una poderosa lanza de viento. ¡Qué increíble poder mágico!, diría Sally sorprendida al igual que sus demás compañeros. Muere, gritaría Sylph lanzando su ataque al sujeto que había lastimado al azabache, pero antes de siquiera tocarlo sería destruido por una simple ráfaga de ki. Goku algo aturdido saldría de la casa donde había terminado y observaría cómo el sujeto que lo había golpeado lanzaba una gran esfera de energía hacia Sylph y Noelle, por lo que estaría a punto de ir a ayudarlas, pero algo terminaría interponiéndose provocando una fuerte explosión. Menos mal que llegaron a tiempo, pensaría Goku observando que los caballeros mágicos que habían sido transportados fuera del reino estaban de vuelta. Tomen al mocoso y su espada y lárguense de aquí, nosotros nos encargaremos de ellos y del otro sujeto, diría Nikki, lanzando a Asta y su espada hacia sus compañeros que lo terminarían atrapando. Ya oyeron, hay que irnos de aquí, diría George. No permitiré que se lo lleven, gritaría Goku lanzándose a una gran velocidad, pero Nikki y Sanzo se interpondrían en su camino para terminar lanzándole dos poderosas ráfagas de ki a quemarropa, provocando que retrocediera hacia donde antes había terminado, siendo que en esta ocasión se produciría una explosión que destruiría el edificio. Goku, gritarían las chicas preocupadas. Esta historia continuará. You can call me Miku.